compañeros, sean bienvenidos a este espacio que gracias a la pandemia pues se abre. Bueno, pues espero que se encuentren bien y que se pongan cómodos para comenzar con esta exposición de este autor que se llama George Kernsteiner, un pedagogo alemán y un profesor muy famoso, un profesor famoso y muy popular en el ámbito de la educación. Bueno, pues su principal objetivo de este pedagogo era llevar a la práctica sus creencias teóricas a lo largo de su docencia y a lo largo de su carrera como director. Su principal interés de George era pues la filosofía educativa de Pestalozzi y también se interesó por la visión sociológica de John Dewey. Como último se inspiró en la perspectiva cultural de Edward Spranger, y estos tres pedagogos van a ser su inspiración para poder desarrollarse y desarrollar sus teorías de educación y su idea de educación que George tenía. Él tiene tres objetivos en cuanto a su educación, que es enfocarse en la enseñanza profesional, la responsabilidad cívica de la educación y el reforzamiento educativo en el contexto cultural. Como lo podemos observar, tiene relación con las perspectivas que él había observado en estos pedagogos que son Pestalozzi, Dewey y Spranger. Sus obras son unas de las obras más importantes. No voy a hablar de todas porque pues son demasiadas, pero las más importantes y las que van a aportar a la pedagogía cosas muy importantes, ¿no? Son aportaciones a la labor educacional, a la formación profesional y a la integridad moral de pues sus ideas de enseñanza. Como en primer lugar tenemos esta obra que se llama Reflexiones sobre una teoría de programas de estudio, que se escribió en 1899, en el cual critica el sistema educativo de Herbart. ¿Por qué? ¿Por qué lo critica? Bueno, pues Herbart tiene una educación, bueno, es un pedagogo, filósofo y creo que psicólogo también, en el cual su método de educación o sus métodos de enseñanza son mucho más formales y no se apegan tanto a la práctica, a lo contrario que es George, pues él buscaba esta práctica teórica. Entonces pues de esta manera él va a criticar a este pedagogo y pues a razón de ello escribe este libro. En segundo lugar tenemos a la educación cívica de la juventud alemana en 1901. En este libro va pues a hablar más a profundidad sobre sobre la importancia de las escuelas como como material, como herramienta para los estudiantes. También este libro estuvo en un concurso en la Academia de Ciencias de Erfurt. En tercer lugar tenemos el concepto de la educación cívica, que se escribió en 1907. Este libro va a exponer su idea de educación, la cual es pues apegar el conocimiento a la práctica, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento? Pues teorías científicas,
que haya una reflexión teórica al momento de estas, se puede decir, de estas prácticas, ¿no? Hay una búsqueda de la base filosófica para sustentar sus teorías, y entonces él busca un equilibrio entre equilibrio entre la teoría y la práctica. Para este autor, este pedagogo, necesita haber un balance entre estas teorías, ya que si no existe este balance no puede haber un aprendizaje correcto, o él no puede haber el aprendizaje que él está buscando de esta manera. Bueno, aquí tenemos este libro que se llama Naturaleza y Utilidad de la Enseñanza de las Ciencias, que se escribe en 1914, en el cual nos va a hablar sobre objetivos y métodos de enseñanza de disciplinas científicas. Es algo muy importante que tiene que ver, puesto que George no deja de lado el conocimiento científico. Al contrario, el conocimiento científico le va a ayudar a sustentar sus teorías prácticas. Su práctica no van a ser solo conocimientos motores que se van a transmitir, sino son como hipótesis que tienen que estar respaldadas por un conocimiento científico para que tenga esa veracidad, para que tenga esa fuerza de poderse llamar educación, y no solo un simple movimiento mecánico sin la base teórica. Tenemos este libro que se llama El alma del educador y el problema de la formación del personal docente, en donde él va a profundizar en cuestiones y organización interna y externa de la escuela y la educación de los docentes, ¿no? En este libro pues se va a buscar cómo es que debe de ser un docente, ¿no? La capacidad de este docente de transmitir su información. Este docente debe tener valores, debe tener esa capacidad de emocionarse, esa sensibilidad, la empatía por los demás, ¿no? Digamos que para George el profesor es un espejo en el cual el alumno se va a ver reflejado. Entonces, para esto el profesor debe estar bien preparado y debe contar con esas cualidades humanas para una buena transmisión de conocimientos. Bueno, pues a lo largo de sus reflexiones, a lo largo de su carrera de docente y de director de la escuela que él funda en el año de 1919, que se llama la Escuela del Trabajo, él es docente y después se convierte en director de la escuela de la Universidad de Múnich, en donde pues él se desarrolla en todos los niveles de actividad docente, ¿no? Él estudia matemáticas y física y se convierte también en profesor de gimnasia en secundaria en el año de 1895 y 1919. Gracias a su gran formación, él comienza a ver, digamos que, cómo es el aprendizaje de los niños, ¿no? Es decir, desde que están en primaria, él se da cuenta que los niños empiezan a aprender a base de estímulos. Los estímulos pueden ser con los conocimientos didácticos, que puede emplearse a medida de juego. Entonces ahí se da cuenta de que mayormente aprenden en su casa, se va a formar o se va a dar este concepto que es taller de la mente, ¿no? Bueno, pues él se da cuenta que estos niños aprenden a base de estímulos, y conforme crecen y se hacen adolescentes o entran a esta universidad, ya es necesario implementar
apartado teórico, ¿no? Y poder llevar lo teórico a la práctica. Eh, en estas escuelas él pues busca que su conocimiento no sea solo un conocimiento formal o un conocimiento solo científico, ¿no? Que solo sea memorizarlo y después de tiempo perderlo. Él busca que el conocimiento sea un conocimiento útil para su vida diaria y para su formación profesional, ya sea en cualquier ámbito. Eh, digamos que es como un plan de estudios en el cual él busca que el, el alumno sea o tenga la capacidad de resolver estos problemas a lo largo de su formación, a lo largo de su trayectoria de trabajo, ¿no? Entonces, por eso se funda esta escuela del trabajo en 1919, como ya se los había comentado, en los que él va a reforzar estas cualidades, ¿no? De desarrollar eh, estas facultades de pensamiento lógico y de inteligencia manual, pero inteligencia manual que esté respaldado por conocimiento teórico, ya que sin el conocimiento teórico se vuelve solo a un conocimiento mecánico que se puede aprender como sería el de andar en bicicleta, ¿no? Entonces él buscaba una formación profesional eh, en cuanto a esto, su enseñanza. Eh, Después bueno, fuera del conocimiento, bueno, del ámbito educacional, él comienza a viajar y él comienza a conocer, pues, lo que serían diferentes eh, personajes, por ejemplo, que es Adolf von Hildebrand, perdón si no lo sé pronunciar, eh, con el quien va a hacer debates filosóficos y estéticos, ¿no? Él empieza a, a tener ese tipo de pensamientos. También conoce a Lois Fisher, y es uno de sus colegas en la Universidad de Múnich, de Múnich, perdón, y también va a conocer a Theodor Barth y Friedrich Naumann, que en el cual se va a profundizar en el debate político. Él va a aprender a hacer este tipo de debates, ¿no? Basado en lo político. Después él viaja a Estados Unidos y conoce a John Dewey, y entonces ahí comienza a haber una especie de reflexiones eh, gracias a estos aportadores, y escribe este libro que se llama El axioma básico del proceso educativo, eh, el cual se escribe en 1917, y entonces va a hablar de estas teorías, ¿no? De su idea de educación. Después de tiempo, en 1912, escribe La Escuela del Porvenir, eh, una escuela activa. Perdón, me equivoqué. Va a escribir este libro que se llama Teoría de Educación, que se escribe en 1926, después del de 1917, en el cual él va a hablar sobre los estudios de sus principales teorías y la filosofía y su filosofía de educación, en donde ya va a introducir a estos pedagogos, sobre todo a John Dewey, quien fue una de sus principales inspiraciones para escribir este libro. Entonces, en estos dos libros y en el último va a sistematizar más todo este conocimiento que él adquiere, ¿no? Eh, pues eh, prácticamente él fue muy criticado porque eh, él fue uno
Digamos que el Congreso de la Reforma Escolar lo critica por eliminar el factor intelectual de la escuela. Esto en 1911, pero como ya se los expliqué, él no elimina el conocimiento científico, sino implementa ese conocimiento a la práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo se vuelve tal vez su educación más práctica, lo que atribuye George al trabajo manual de la escuela, ¿no? Eh, él va a ayudar a los estudiantes a su desarrollo para la formación para la vida diaria. Y bueno, pues eh, básicamente pues es esto, la relación entre la teoría y la práctica. Y pues esto sería todo de mi parte y espero que les haya gustado esta pequeña exposición sobre George Kirchenstein, que no sé pronunciar bien. Pues espero que no les haya quedado dudas y haberles explicado lo mejor posible pues su idea de educación de este pedagogo. Y bueno, pues me despido y muchas gracias por su atención.